Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero hablarte sobre semilleros, pero en realidad hemos hecho muchos vídeos ya explicándote cómo hacer los semilleros y hoy quiero tratar un tema importantísimo que es probablemente la primera causa de muerte de las plantitas cuando las intentas germinar en casa. Es la primera causa de que los semilleros no funcionen bien. Yo creo que está emparejado con la falta de luz y me estoy refiriendo al famoso damping off. Se le llama de muchas otras formas en español: estrangulamiento, ahogamiento, debilitación del tallo. Se trata de una serie de hongos, no es un solo hongo, sino que habría como 4 tipos de hongos, por así llamarlo, que provocan esta enfermedad y puedes verlo, sobre todo hay un síntoma muy claro que es cuando empiezan a salir tus plantas en el alveolo, el cuello, el tallo de la planta se le estrecha y al final se acaban debilitando, cayendo y muriendo. Bien, pues eso es el damping off y afortunadamente tiene solución, podemos prevenirlo. Te hemos explicado antes algún truco si ya lo tienes, como por ejemplo espolvorear canela en polvo, ojo, canela auténtica, sobre la superficie. Está bien, tiene una efectividad relativa, funciona, pero no al 100% de las veces, pero lo que aún está mejor es que tus plantas no lleguen a ese punto, que no llegue a haber damping off. Mira, nosotros lo que hacemos es inocular microorganismos en los semilleros. Si utilizas un compost casero de calidad, bien hecho, que no se haya vuelto muy anaeróbico, que no esté muy fresco, que esté bien madurado y demás, pues tendrás suficientes microorganismos como para hacerle frente a esos, digamos, malos. Pero, por ejemplo, nosotros esta vez, para ahorrar tiempo y por otros motivos, hemos decidido comprar estos semilleros que ya vienen llenos de sustrato, en este caso de coco. Esto nos ahorra muchísimo tiempo, lo hemos hecho solo para avanzar un poquito y un poquito de semilleros para nosotros son unos 1700 alveolos, es lo que nos está solucionando, pero aún vamos a hacer mucha más siembra, nos haremos nuestro propio sustrato y demás. Esto es una pequeña ayuda. Y además, porque llevamos como 3 semanas lloviendo, nuestro compost está encharcado, puede ser que se haya vuelto bastante anaeróbico en estos últimos días y tiene que secarse y regenerarse. Por eso no me acabo de fiar de los microorganismos que hay allí. Y es por eso que he comprado este producto que me gusta bastante. Esto no es un vídeo de promoción ni nada, o sea, esto es lo que nosotros compramos, no hay ninguna relación con la empresa ni nada, es de la empresa TNC. Y bueno, puedes comprar este, puedes comprar otro, puedes comprar el que te apetezca. Yo este ya lo he probado, me gusta, tiene unos microorganismos muy chulos. Y si te parece, se me había ocurrido que para que entiendas un poco cómo funciona todo esto, pues vamos a ir repasando la composición que tiene este producto, que es muy interesante, y así aprovechamos para charlar de microorganismos, de cómo funcionan, te explicaré curiosidades, cosas curiosas y te ayudarán a entender todo este proceso de cómo proteger a la semilla justo cuando está germinando. En primer lugar, vamos a entender qué es eso del damping off, ¿no? Porque es una enfermedad, pero está causada por distintos patógenos. Y muchas veces decimos que son hongos, más o menos. Y es que se trata como de 4 géneros que pueden ocasionar esta enfermedad. ¿Y cuáles son? Pues Pythium y Phytophthora, Rhizoctonia y Fusarium. Son estos 4 géneros. Pues de estos 4, los 2 primeros, Pythium y Phytophthora, en realidad no son hongos, son oomicetos. Mira, cuando nosotros estudiábamos biología, los oomicetos los estudiábamos dentro de los hongos, pero ya hoy en día la división ha cambiado y está dentro del reino de los cromistas, porque digamos que están como a medio camino entre las algas, porque tampoco son algas, y los hongos. Forman hifas, igual que los hongos, pero tienen sus esporas,
son móviles, tienen un flagelo, como si fuera un espermatozoide, y se mueven por medio líquido. Se llaman zoósporas. Y eso es una característica que comparten con las algas. Pero no son tan algas porque no hacen fotosíntesis, sino que son heterótrofos como los hongos. Bueno, es ahí un entremedio, ¿no? Y todos estos patógenos no es que sean anaeróbicos estrictos, porque viven en condiciones también donde hay oxígeno, pero sí que es cierto que prosperan muy bien cuando los niveles de oxígeno bajan y sobre todo cuando los niveles de humedad superan un cierto lindar, porque claro, en esas condiciones el oxígeno baja drásticamente, pero me gustaría hablarte sobre este tema del oxígeno, ¿no? Porque hay veces que se dice que los microorganismos anaerobios son dañinos, o es que los... Sí que es cierto que hay algunos patógenos que son anaerobios estrictos. Luego hay microorganismos que pueden ser patógenos o no, que son aerobios, que viven en presencia de oxígeno, y luego hay un montón de microorganismos que viven en unas condiciones intermedias, que pueden vivir con oxígeno y sin oxígeno. ¿Sabes qué es lo que sucede con esto? Pues que, fíjate, si se coge un bicho, ¿no? Coge una molécula de glucosa, de azúcar, y la procesa con oxígeno, por la vía aerobia que se llama, pues obtiene de crédito 38 moléculas de ATP, 38 moléculas de energía. En cambio, si la procesa por una vía anaeróbica, donde no hay oxígeno, la fermentación es la típica, pues obtiene solo 2 ATPs por esa glucosa. Así que trabajar con oxígeno es mucho más eficiente. Por eso, los microorganismos aerobios, en general, si hay condiciones de oxígeno y ellos pueden prosperar, pues van a ganar a los anaerobios. Incluso van a ganar a esos que pueden hacer las dos cosas, porque no son tan eficientes. Entonces, no es que los microorganismos, la mayoría, sean 100% de un tipo o 100% del otro, sino que tienen rutas metabólicas de un tipo y de otro tipo. Lo que es especialmente perjudicial de los ambientes bajos en oxígeno no es tanto los microorganismos, que habrá de todo en oxígeno y sin oxígeno, sino que lo que es muy perjudicial es lo que se produce en esos ambientes. Por ejemplo, el ácido acético, el vinagre, que se puede producir en algunas vías anaeróbicas. Luego, el sulfuro de hidrógeno, también muy perjudicial para las plantas, pero sobre todo, y el que más, el producto más conocido de la fermentación, que es el alcohol. Sí, el azúcar, si no hay oxígeno, muchos microorganismos, como levaduras, pero también otros, van a transformarlo en alcohol. ¿Y sabes lo que hace el alcohol a las raíces de tus plantas? Disolver la pared de la raíz y su contenido se vierte en el suelo. La raíz se rompe. ¿Y qué pasa cuando el contenido de la raíz se vierte en el suelo? Bueno, ¿has visto esos documentales en los que unos biólogos marinos echan sangre al agua y acuden todos los tiburones? Pues más o menos eso, pero con las raíces de tus plantas. O sea, están llamando a todos los bichos que van a alimentarse de las raíces de las plantas, que quieren entrar por alguna herida. Todo eso se activa de golpe. Así que el alcohol es muy perjudicial en las raíces. Justamente, por ejemplo, Fusarium, uno de los malos que hace el dumping off, pues produce alcohol justamente y vive muy bien en condiciones con muy poco oxígeno, el que más. Además, cuando se queda totalmente sin oxígeno, él aún puede sobrevivir utilizando nitrógeno del suelo. Bueno, luego, por ejemplo, estos que se parecían más a las algas, pues estos, cuando encharcas tu semillero, pues prosperan de maravilla. El que nos queda, Rhizoctonia, vive más en la superficie, sí que le gusta el oxígeno, pero no es muy eficiente tampoco utilizándolo, porque a la que puede y encuentra una manera, se mete dentro de la planta y empieza a desarrollarse dentro. Es justamente el que hace que el tallo de la planta se
haga más estrecho, ¿no? Y ahí dentro de la planta, pues claro, no hay tanto oxígeno. ¿Y cómo evitamos todo esto? Pues haciendo que lleguen los microorganismos deseables antes que estos. Es muy sencillo, porque en microbiología hablamos que hay 3 formas de pelearse entre microorganismos. Uno sería por la exclusión por la competencia, se llama, ¿no? O sea, 2 bichos van a comer lo mismo y el que lo coma más y mejor, pues desplaza al otro. Otro sería, por ejemplo, la antibiosis. O sea, hay algunos que generan sustancias que impiden que los otros proliferen. Lo más famoso, pues los hongos que hacen penicilina para matar otros que crezcan en su alrededor. Y luego estaría otra estrategia que es la depredación, o sea, directamente un bicho se va a comer a otro. Pues con estas 3 formas de relacionarse entre los microorganismos es con las que vamos a trabajar con este producto o con un extracto que tú hicieras de tu compost con el que regaras o con el compost bueno y de calidad que utilizaras para rellenar los semilleros, ¿no? Pero vamos a ir viendo un poquito qué trae esto para así repasar estas especies tan interesantes. Y en primer lugar lo que nos trae son bacterias. Bacterias del género Bacillus. Bacillus son unas bacterias que tienen forma pues como de una píldora, ¿no? Esa típica forma, la que todos imaginamos, una bacteria a priori. Y trae creo que 13 especies de Bacillus y está en una concentración de 1.500 millones de células, de unidades formadoras de colonia, que se llama por gramo de producto. ¿Esto es mucho o es poco? Pues 1.500 millones es muchísimo. Tiene una concentración de bacterias muy alta. ¿Y qué concentración sería buena? Pues yo me conformaría, si estuviera del orden de los millones de bacterias, ya me parecería adecuado. Es un producto que está en el orden de los miles de millones, así que muy buen producto. También te diré, antes de entrar en materia, que esta es la versión de microorganismos de esta casa para cultivo hidropónico. Me gusta mucho, primero, porque trae concentraciones altas en hidropónico, cuesta más que se instalen, y luego porque es totalmente soluble en agua, así que yo pongo luego 1 gramito de esto en cada litro, riego y ya tengo mis semilleros inoculados. Es muy sencillo, pero podéis utilizar cualquiera, ya te digo, no es que este sea especialmente mejor que otros. Y las primeras bacterias pues, del género Bacillus que trae, si miramos la ficha técnica, es Bacillus subtilis, por ejemplo, que ya hice un vídeo sobre Bacillus subtilis. Es un microorganismo de la rizosfera chulísimo, es como la bacteria por excelencia, porque hace un poco de todo. O sea, esta colapsa el espacio, se multiplica rápido, es resistente, hace que los otros no puedan llegar. Además, un proceso muy importante es siderófora. Eso quiere decir que capta los metales del suelo, sobre todo el hierro, muy importante, y lo deja solo disponible para algunos hongos buenos, algunas bacterias y sobre todo para la planta, pero no se lo deja a todos los que causan el dumping off. Y los hongos que causan el dumping off necesitan muchísimo el hierro. Si no pueden conseguir ese hierro, no van a prosperar. Pues ahí ya tienen una competencia importante en la que Bacillus subtilis es mucho más eficiente que ellos. Así que por ahí les va a ganar la lucha. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que para recordar microorganismos, para entenderlos, para conocerlos, a mí lo que mejor me funciona es saber curiosidades, es saber aquello, es al final lo que te hace retenerlos realmente. Y Bacillus subtilis pues es el microorganismo que se utiliza para hacer una comida en Japón, que son unas habas de soja fermentadas y hace como una especie de baba larga. Tiene un sabor fuerte. Imagínate que dentro de los fermentados de soja pues sería su, por así decirlo, su roquefort, ¿no? Un aroma muy muy potente, a nosotros nos encanta, pero entiendo que a poca gente le guste el natto, porque es que además cuando lo estiras hace como unos hilos parecido al queso fundido, o sea, una cosa bastante curiosa. Pero bueno,
Si te atreves, yo te animo a probarlo porque es muy curioso. Pues con esta bacteria se hace el nato. ¿Qué más se hace con esta bacteria? Pues fue el primer probiótico que utilizó la industria farmacológica, se utilizó para tratar la disentería. Y bueno, es un microorganismo muy conocido, además, ya te he dicho, resistente, y es que sus esporas pueden durar vivas y con capacidad de volver a regenerarse durante siglos. Se han activado esporas que había incluso en momias que llevaban, bueno, siglos, miles de años ahí latentes. Luego tenemos aquí también Bacillus amelocofaciens. Este, que tiene un nombre un poco rarito, es también muy común y es uno también de las bacterias que se utiliza mucho en agricultura, en la lucha biológica con microorganismos, porque tiene una enorme capacidad de producir enzimas para degradar cosas. ¿Y qué degrada este? ¿Qué degrada Amelocofaciens? Bueno, lo que le pongan por delante, pero es muy bueno degradando la pared de los hongos. Así que imagínate como que hiciera un detergente, porque lo que hace se parece mucho a un detergente, que se une a su pared y la disuelve. Así que simplemente el hongo no es que explote, es que, bueno, le pasa como la raíz de la planta con el alcohol, ¿no? Pues lo mismo. Y esto del detergente no te lo digo porque sí, porque es que tus detergentes de la lavadora y del lavavajillas casi siempre llevan enzimas que desintegran las partículas orgánicas que llevan los platos sucios o la ropa sucia, y esas enzimas las sacan de Amelocofaciens. Así que este bacillus se utiliza sobre todo en la elaboración de detergentes. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene este producto? Porque es que tiene una formulación que de verdad a mí me gusta mucho. Tiene Bacillus pumilis, que Bacillus pumilis es el bacilo de la Estación Espacial Internacional, porque se vio que en la parte exterior estaban creciendo en el espacio y después de un montón de meses, creo que más de un año, en el espacio, en el vacío, con la radiación solar y todo, pues se cogieron muestras, se regresaron a la Tierra y siguieron creciendo y todo. O sea, es un superviviente nato. También se ha visto que crea su propio protector solar, por ejemplo, así como cosa curiosa. ¿Y qué es lo que hace este? Bueno, pues varias cosas. Solubiliza el fósforo, también es un sideróforo que capta los metales antes que los hongos malos, sobre todo el hierro, y sobre todo lo que hace es activar las defensas de la planta. Activa la resistencia inducida, como muchos otros, todos estos, al final cuando tocan la planta dice, uy, aquí hay bichos a mi alrededor, así que me pongo a fabricar defensas. Y eso está muy bien, pero este concretamente activa la vía que se llama del ácido jasmónico, y esa vía es la que protege a la planta justamente de los hongos necrófagos, que son estos hongos del dumping off. Así que Pumilis pues va muy bien para este uso. Además, es un microorganismo que es que lo resiste todo, o sea, es que resiste incluso hasta el agua oxigenada. A concentraciones altas, cuando se ha matado todo con agua oxigenada, Bacillus pumilis aún resiste. Y otro, pues Bacillus megatherium también. Megatherium, ¿a qué suena? Suena a lo que significa su nombre, bestia grande. Y es que es un bacilo enorme, el más grande de todos, y produce pues muchas cosas. Es muy productivo, produce en grandes cantidades. Además, es muy seguro para el ser humano y por eso se utiliza en laboratorios para producir distintas cosas. Por ejemplo, es el bacilo con el que se produce la penicilina a día de hoy, es el bacilo con el que se produce, por ejemplo, la vitamina B12 también, y en el suelo produce muchísimos exopolisacáridos o, llamado de otra manera, biofilms, pegamentos, sustancia babosa y pegajosa que lo que hace es aglomerar partículas del suelo,
formando agregados y dejando espacio intermedio para que el agua drene bien y para que haya más oxígeno en el sustrato. Así que los microorganismos del dumping off van a tener las de perder. Hay más microorganismos con muchas funciones. Hay microorganismos que también ayudan a la planta a resistir el estrés por distintas causas. Por ejemplo, la falta de agua, pues Bacillus pumilus también genera muchos osmolitos que ayudan a la planta a resistir si se te queda seco el semillero. Todo eso contribuye de forma indirecta a plantas más sanas y por lo tanto plantas que se van a defender mejor del dumping off. Pero si te parece, pasamos al siguiente grupo que trae, que son los tricodermas. Y sí, digo los tricodermas porque tricoderma es un género enorme y hay muchos, y siempre hablamos de tricoderma como un hongo biofungicida que nos protege de otros hongos y tal, pero nos referimos a Tricoderma harsanium, cuando hay muchos otros y son súper interesantes. De estos, pues también trae bastantes, trae del orden de millones de células que son, yo diría que la concentración que trae de tricodermas, de propágulos, es adecuada. No es tan alta como la de bacterias, pero es un producto que está muy bien. Y bueno, el primero que trae evidentemente es Tricoderma harsanium, el más conocido, el más usado en todo el mundo. ¿Y por qué este tricoderma es tan famoso y es tan bueno y funciona tan bien? Bueno, pues genera una gran cantidad de quitinasas, enzimas que disuelven la quitina. Y justamente los hongos tienen sus paredes, su capa externa, de quitina, así que lo que hace es disolver hongos. Pero es que Tricoderma es un gran depredador porque tiene capacidad de oler a sus presas, las huele, las detecta a distancia y crece en esa dirección hasta atraparlas, o sea, se dirige hacia las presas. Cuando la tiene, ¿qué es lo que hace? La enrolla, crece alrededor del hongo y empieza a digerirlo. Esa es su forma de actuar. Pero además también crece alrededor de las raíces como si fuera un poco una micorriza, aunque no lo es, protegiéndola así activamente. Tanto es así que la planta casi que la considera como parte suya y le permite entrar en las primeras capas de células, o sea, vive realmente enganchado a la planta. Y es un tricoderma que es poderosísimo. Luego tendríamos, por ejemplo, también Tricoderma resei. Tricoderma resei es como el harsanium, que degrada la quitina, pero en este caso lo que degrada es la celulosa. ¿Y por qué queremos degradar celulosa si los hongos tienen las paredes de quitina? Pues por distintos motivos. Si una raíz se rompe o lo que sea, pues ese trocito de raíz, degradarla rápidamente hará que no se provoque ese efecto llamada de otros patógenos. Además, mucha materia orgánica puede irse procesando y ir descomponiendo esa celulosa y entonces se generan otros compuestos que son muy beneficiosos para las bacterias. Estos son de ese tipo de hongos que se dice, bueno, no voy a entrar en eso, pero hay un grupo de hongos que cuida de que las bacterias sigan creciendo y resei podría estar entre estos, aunque es un gran limpiador y él va procesando todo resto de celulosa que quede por ahí. Y tanto es así que, fíjate, ¿sabes? Estos tejanos que son como desgastados de las piernas, lo que se llama stonewash, lavados a la piedra, que esto antiguamente se hacía con piedras, pero eso degradaba demasiado el tejido. Hoy en día se hace con Tricoderma resei. Este tricoderma sirve para dar ese efecto desgastado a los tejanos. Aunque a mí, si hay un tricoderma que me gusta especialmente, es Tricoderma hamatum. No entiendo por qué no es más conocido. Este también degrada celulosa. Ah, por cierto, no te lo he dicho. Los hongos tienen la pared de quitina, por lo tanto, Tricoderma harsanium va a actuar contra ellos. Pero ¿te acuerdas que te he dicho que Pythium y Phytophthora no son hongos reales? Por lo tanto, no tienen pared de quitina, tienen pared de celulosa. Y aquí, este otro tricoderma, al igual que el anterior, también degradan la celulosa, así que muy buenos contra Pythium y contra Phytophthora. Pero es que este, hamatum, contra los oomicetos, contra ese grupo, es, vamos,
el mejor depredador, porque genera sustancias que impiden que sus esporas germinen. Además, los persigue activamente, además les captura los metales que ellos necesitan y no pueden acceder a ellos. Bueno, es que les ataca por todos los flancos. A la vez, también hace como el Bacillus pumilis, que hace esta sustancia que ayuda a la planta a resistir el estrés por falta de agua. Eso siempre va bien en el semillero, pero si yo te digo que Hamatum es mi tricoderma preferido, es porque sabemos que tiene una gran capacidad, muy útil, es la de descontaminar suelos. ¿Y sabes de qué los descontamina? Pues, entre otras cosas, de fitosanitarios, de productos de la industria agrícola que se han quedado contaminando el suelo. Es efectivo degradando el DDT, una de las sustancias agrícolas más tóxicas de la historia. Es efectivo degradando el famoso glifosato. Sí, coge el glifosato y le saca el fósforo para alimentarse. Degrada la molécula, la descompone. Luego también, bueno, hay fungicidas del suelo muy potentes que contaminan muchísimo, que este hongo es capaz de degradarlo. Así que para lugares donde el suelo está contaminado es un tricoderma que funciona de maravilla. Luego está el tricoderma Conigi, por ejemplo. Es que hay muchos tricodermas y son muy interesantes. Conigi es el tricoderma de la guerra química. Conigi hace sustancias que las excreta, se quedan ahí y ellas son las que van a tener efecto. No es tanto un depredador activo que va a enrollar y que va... No, este va a soltar sustancias en el agua, por ejemplo, la más famosa, la coniginina, se llama, y esto lo que hace es que crea una zona de exclusión alrededor de la raíz, porque es una sustancia que se disuelve en agua, entonces donde haya agua va a estar esta coniginina y evita que los hongos patógenos puedan acceder. Es una antibiosis en toda regla y además es muy efectiva. Longibracatum, por ejemplo, es el tricoderma. Este es sin duda, este es el Terminator de los tricodermas. Este es el más agresivo. Tanto es así que llega a depredar a nemátodos. O sea, busca los nemátodos, los enrolla y los va digiriendo mientras aún están vivos hasta que mueren. Va rapidísimo, o sea, es muy agresivo. Va bien en semilleros, pues no tanto para el dumping off, pero sí para evitar los nemátodos, aunque tiene funciones secundarias que nos van a venir muy bien. Y esto sí, notita al margen, es bastante vigilado este tricoderma porque puede tener efectos nocivos sobre las personas, sobre la salud de las personas. Puede parasitarnos a nosotros. Que no cunda el pánico, no en las dosis que utilizamos en estos productos ni en agricultura, si no, no se venderían, y además esto solo sucede con personas que estén inmunodeprimidas. Pero si uno busca información sobre tricoderma longibracatum, pues bueno, hay toda una serie de patologías asociadas y demás, pero no es peligroso trabajarlo de esta forma. Luego también nos trae un montón de micorrizas distintas. Las micorrizas hay como dos grandes grupos, las endomicorrizas y las ectomicorrizas. Dentro de las las que entran dentro de la planta, pues hay muchas del género Glomus y hay una que no. Pero estas endomicorrizas, ¿cómo actúan? Pues tienen tres cosas muy buenas. La primera es que hacen que la planta esté más sana, por lo tanto tiene menos estrés, ocupan el espacio, por lo tanto no van a entrar. Importante, cambian, o sea, cuando una planta está micorrizada, cambia el tipo de exudado que produce y los patógenos que van buscando señales químicas en esos exudados, pues cuando la planta tiene micorrizas, a los microorganismos les va a costar más encontrarla, por así decirlo. Luego, por otro lado, pues también el tema del fósforo, ¿no? Porque las micorrizas van a aportar mucho fósforo a la planta y ese fósforo lo que hace es que el tallo se engrose, que el tallo sea más duro. El fósforo trabaja mucho a nivel de tallo y por eso el dumping off las va a afectar mucho menos. Y
La micorriza que te he dicho, que no era del género Glomus, la micorriza especial que trae este producto, que es la Gigáspora margarita, tiene un nombre muy chulo, se llama así pues porque su espora es gigante, tanto que prácticamente puede verse a simple vista, o sea, son unos puntos enormes de color blanco, amarillento. ¿Y qué tiene de especial esta micorriza? Bueno, mira, las endomicorrizas, las que se meten dentro de las raíces de la planta, tienen una parte que está dentro de la raíz y una parte que está fuera, ¿no? Las típicas, las micorrizas arbusculares y demás. Pues la parte que está fuera no es tan larga como muchas veces nos pensamos. En este tipo de micorrizas pueden medir unos 10 centímetros aproximadamente. Pero en el caso de esta, la margarita, esta sí, esta tiene una parte externa mucho más grande, por lo tanto la planta, la raíz de la planta va a explorar zonas mucho más lejanas y aquí está su gran ventaja. Además, pues es una micorriza que tarda un poquito más que las otras en asentarse, le es más difícil germinar, es una micorriza a medio y largo plazo. No es la primera que va a colonizar, eso seguro. Para eso hay otras micorrizas del género Glomus que son mucho más efectivas. La más es Glomus interradices, que esta es lo bueno que tiene es su rapidez. O sea, es tan rápida que es la primera que coloniza, por eso se utiliza mucho en agricultura, va a llegar antes que los malos y que cualquier otro, se va a instalar, va a crecer por la zona y además de eso, también a nivel de suelo, sabemos que es una de las micorrizas que mejor se reponen, mejor se reparan después de arar el suelo, porque las micorrizas sufren mucho con la labranza y esta es la que más se repara, la que más puede sobrevivir en suelos perturbados, por lo tanto es la que solemos encontrar. Ah, por cierto, es que hay una cosa importantísima de las micorrizas en semillero que no te he dicho, pero las micorrizas conectan plantas entre ellas. Sí, hemos oído que conectan los árboles del bosque y demás, pero las endomicorrizas de un semillero te van a conectar las distintas partes, plantas del semillero entre ellas. Por lo tanto, a la que una planta reciba un ataque, todas las demás se ponen a producir defensas para ese ataque. A la que una planta le falta algo, las demás le van a proporcionar eso que le falta. Empiezan a actuar como un solo organismo en tu semillero y eso es fascinante. Luego, bueno, es que hay muchas Glomus en este paquete y eso está muy bien porque, por ejemplo, tenemos la Moseae, que es la que va a prosperar en condiciones más alcalinas. Si, por ejemplo, estás regando con un agua de pozo y esa agua es más alcalina, pues les vas a dar más opciones a la Glomus Moseae, que además ayuda mucho a filtrar metales pesados y a que tus plantas no se envenenen. Si en cambio tienes un agua más ácida, pues probablemente va a triunfar la Glomus brasiliensis, que es la que encontramos en suelos tropicales, ácidos, de ahí su nombre. Por ejemplo, la Glomus deserticola, también su nombre da pistas, es la que más ayuda a la planta a no quedarse sin agua. ¿Y cómo lo hace? Pues la raíz de la planta tiene un tamaño demasiado grande como para entrar por los poros más microscópicos y diminutos y poder obtener el agua de esos espacios. Y ahí es donde Glomus deserticola pues puede acceder y le va a transportar agua a la planta. Bueno, tenemos distintas, por ejemplo, la Glomus agregatum o agregatus, ahora no recuerdo, es una micorriza que genera justamente una molécula de la que te he hablado mucho, que es la glomalina. Hace ese pegamento y también estructura el suelo, como hemos visto antes algún otro que hacía, hace que el suelo esté más oxigenado. Bueno, hay un montón, no recuerdo cuántas especies hay 8 especies, bueno, te las habré dicho casi todas, que tiene. Luego tiene también ectomicorrizas y aquí me gustaría explicarte algo, y es que ectomicorrizas es todo un grupo de micorrizas, pero no forman asociación con las plantas de huerta.
Las ectomicorrizas solo forman asociaciones con árboles y con plantas leñosas. Entonces, ¿por qué las están poniendo aquí? Están poniendo 7 especies, pero ¿para qué sirven? No van a prosperar en estas raíces. Bueno, podríamos pensar que es por marketing, que es por poner más especies, que es por poder poner otra cosa, porque mucha gente igual no sabe esto, pero vamos a ser no tan mal pensados. Y por ejemplo, puede ser porque estas esporas, como no dejan de ser hongos, también al entrar en contacto pues van a activar esas defensas de las plantas. En ese sentido van a aportar algo positivo. Por otro lado, si hay en un suelo mucha presencia de esporas de micorrizas, hay algunos patógenos que ya no les interesa ir hacia esa zona. Ya se imaginan que la cosa va a estar bien protegida y se van a buscar la vida por otros lados. Esto es un proceso que se ha visto y que funciona y que, bueno, igual por eso o igual también pueden ser muy positivas si este semillero luego se va a un huerto, por ejemplo, de un sistema agroforestal, de una agricultura sintrópica, de un huerto en el que hayan árboles entre medio. Sí, también en ese caso podría tener sentido. También son una fuente de nutrientes, o sea, estas esporas lo que hacen es, al recibir exudados de las plantas, hacen como un bracito, o sea, se despiertan, van a tocar a la planta y se dan cuenta de que esa planta no pueden formar una asociación y ahí paran el crecimiento. Todo este proceso ha generado algunos nutrientes de los que se van a aprovechar otros microorganismos, es lo que se llama el pop loop también, bueno, van a degradarse. Al final todo esto activa la vida del suelo y no hacen ningún daño, pueden aportar cosas positivas, aunque realmente no van a inocular a las plantas. Y por último, este paquetito también trae 2 cosas más: ácidos húmicos y extracto de algas Ascophyllum nudosum, que ya te hemos dicho en otras ocasiones que Ascophyllum nudosum nos encanta para los semilleros. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Básicamente, yo entiendo que están promocionando, están sirviendo de alimento a largo término, sobre todo para los hongos, porque las bacterias se van a instalar mucho más rápido y van a proliferar. Entonces, ¿cómo hacen los hongos para llegar a instalarse si hay ya tantas bacterias? Podrían estar en desigualdad. Bueno, dándoles fuentes de carbono un poco más complejas, como son estas. También hay ciertas esporas de las micorrizas que, en presencia de los alginatos de las algas, pues se despiertan muy rápido. Y luego estas 2 sustancias es que por sí mismas también tienen un efecto sobre las plantas brutal. O sea, nosotros con el extracto de algas, poniendo dosis muy pequeñas, hemos conseguido plantas mucho más grandes, mucho más verdes, con unas raíces enormes que salen del semillero. Y bueno, más o menos sería eso. Ya ves que a mí es un producto que me gusta. Lo que hago es disolver 1 gramo de este producto en 1 litro de agua de lluvia y con eso regar los semilleros. Se puede repetir al cabo de 1 semana, más o menos, 10 días, le puedo dar otro riego, un tercer riego si interesa antes del trasplante, así también nos llevamos esta vida hacia el huerto, que nunca está de más, y sobre todo, lo más importante, vamos a proteger nuestro semillero y si tenemos luz, no nos despistamos con la humedad, que no sea excesiva ni baja. Lo mantenemos a una temperatura adecuada, confortable, tampoco hay que hacer grandes excesos y lo protegemos con microorganismos. Los semilleros es que no pueden fallar por ninguna parte. Y yo creo que este es el punto justo en el que muchas veces fallan. Así que espero que te haya resultado interesante el vídeo, que te lo hayas pasado bien, como yo, te animes a hacer los semilleros, que estamos en plena época, y nos vemos en el siguiente vídeo.